Voy a llamar al podio al bachiller, estudiante de filosofía Ramón Osvaldo Ulloa Jiménez. Buenas tardes, gracias a cada una de las personas que se encuentran en este lugar y también a los jueces por la querida oportunidad que se nos da de presentar en esta preciosa noche. El día de hoy los libros que he tratado para compartir con cada uno de ustedes son La Apología de Sócrates, La República de Platón, El Zaratustra de Nietzsche, Entre la Ética y la Moral de Eleuterio Martínez y La Norma Mental de Africano Spirit. De entre todos estos, quiero presentarle el día de hoy de qué se trata enteramente el diálogo de la Apología de Sócrates. Para muchos de nosotros creemos que este simple diálogo puede pasar desapercibido y no nos damos cuenta de unos pequeños detalles que esto tiene. Primero, la forma en que Sócrates emplea su discurso y la manera en que es llevado ante el juzgado. Sócrates, conociendo nosotros la historia que tiene, primero, era un pensador, no solo un pensador, alguien que criticaba lo que pensaba. La idea de Sócrates no solamente era llevar un discurso, sino que este discurso fuera criticado por quien lo escucha. En todos los ámbitos de la palabra, la apología de Sócrates, más que un discurso y una defensa, es la presentación de un filósofo. Un filósofo, primero, moral, un filósofo, segundo, íntegro a su pensamiento, pero sobre todo, un filósofo enterado de lo que puede decir también se puede juzgar. Entonces, tenemos una sociedad que no puede ser juzgada por su propio pensamiento. ¿Qué es lo que estamos criando? Si dentro de la filosofía no encontramos que el mismo filósofo puede ser juzgado, la misma filosofía no tiene sentido. Como estudiante de filosofía y estudiante también del pensamiento socrático, entiendo que la ética y la moral son el sinnúmero de formas en que un filósofo puede ser lo que es enteramente. Primero, filósofos. Antes de que se me acabe el tiempo, quiero presentarle a tres ideas que está dentro de la apología. Primero, la acusación de los que perpetúan el pensamiento. No son lo que escuchan, sino lo que ya han tenido la oportunidad de debatir con el filósofo y hacer de sus premisas una contrariedad. Luego de esto está también el que escucha la contrariedad y crea de estas argumentos que no vienen a favor directamente del que piensa o del que quiere pensar. Entonces, Sócrates en la apología lo que presenta no es solamente una defensa, sino a un filósofo. ¿Cómo qué? Como pensador, un filósofo, ¿cómo qué? Como ser humano íntegro y también una ética y moral que nos ayude en el futuro, hoy en día, a entender que la filosofía no solamente es algo de vitrina ni algo de escritorio. Primero, Sócrates, a diferencia de todos los demás escritores y pensadores, no se sentaba detrás de un escritorio, sino que las personas mismas eran su escritorio. Las personas mismas eran su público y también nunca se sentó detrás de una escuela y fue lo primero que se critica. Para cerrar de buena manera, quiero decirle que aunque la apología de Sócrates y la moral, junto con la ética, sea echada al menos como una idea planteada y no sea vista como algo científico, cabe de demostrar que la moral siempre será parte interna del desarrollo del ser humano. Aunque Sócrates haya pedido que se le diera un gallo a Asclepio específicamente, o también decir quién es el que va a mejor lugar, ustedes porque continuarán en su vida, o yo que iré a la muerte. Para Sócrates la muerte no era un castigo, más bien era una compañera que día tras día se mantenía a su lado. Esta fue la presentación de lo que es el análisis de la apología de Sócrates. Ramón Osvaldo, me parece que le escuché utilizar la expresión pensamiento socrático. Y además de la apología de Sócrates, tiene usted entre los libros elegidos para su participación La República de Platón. Tradicionalmente,
hay, digamos que, la cuestión o la problemática de lo escrito, de todo lo escrito por Platón. ¿Qué es propiamente platónico y qué es propiamente socrático? Cuando usted ha hablado de pensamiento socrático, ¿a qué parte de él se refiere, de la obra platónica? Bueno, para referirnos directamente a lo que es el pensamiento socrático, hay que distinguir algo que en filosofía se conoce como filosofía del lenguaje, específicamente. Si perseguimos la manera en que Sócrates se expresa en los diálogos platónicos y la comparamos a la manera en que dicen Sócrates expresarse en la República, encontraremos un tecnicismo dentro del texto que no encontramos en textos como el Hipias Menor, el Hipias Mayor, el Fedón, la misma Apología, pero dentro de la República vemos a alguien primero experimentado no solamente por la experiencia social, sino por la experiencia política, cosa que tenía aquí Platón, porque era hijo directamente de personas ya reconocidas socialmente. Por consiguiente, para poder entender dónde se encuentra Platón y dónde se encuentra Sócrates, solamente hay que perseguir la naturalidad del lenguaje, y dentro de esta naturalidad siempre vamos a encontrar al que habla. Osvaldo, usted ha mencionado dos pensadores que en sus respectivos periodos o épocas fueron muy críticos, Sócrates y Nietzsche. Pero Nietzsche critica a Sócrates por aborrecer la vida, porque se toma un veneno. Es decir, si estima la vida, busca otro medio. Él buscó algunos, pero tenía que seguir buscando para no anular su vida. Quisiéramos que tú nos dijeras tu apreciación personal sobre él. Claro, gracias, querido maestro. De entera forma hay que crear diferencias en lo que es la forma ética en la que Nietzsche miraba el mundo y la forma ética en la que lo hacía Sócrates. Nietzsche, a diferencia de Sócrates, aceptaba las cosas y se mantenía viviendo sobre las mismas. Estaba dispuesto a ¿qué? Al cambio directamente y a supraponerse sobre esta. Sin embargo, Sócrates perseguía una verdad a un punto tal de poder padecer por ella. Nietzsche, de otra forma, aunque seguía la verdad, reconocía que dicha verdad podía cambiar. Sócrates permanecía en la misma. Aunque ambos critican de cierta forma el pensamiento de Nietzsche, podemos encontrar algo que se llama el continuo retorno. Dicho continuo retorno lo podemos ver en las acciones mismas del ser humano. Dicho ser humano que se acostumbra a las mismas condiciones y la vuelve a repetir una y otra vez. Y es esto lo que básicamente le critica de una forma no directa a Sócrates. Que Sócrates, en vez de continuar en la perpetuidad de los hechos, pone un stop entre los sofistas, entre otras personas que abusaban de la palabra, y decide llegar hacia la verdad por medio del sacrificio, y por eso se le conoce como el mártir de la filosofía. Bien. Con relación a Nietzsche y Zaratustra, hay una parte interesante que sucede, y es que Zaratustra decide cargar con un muerto y lo suelta. ¿Cómo interpretarías ese caso de Nietzsche, de Zaratustra, que decide deshacerse del muerto? O sea, se hartó de él. ¿O qué representa el soltar ese muerto que andaba para arriba y para abajo? ¿Qué implica eso en el caso de Nietzsche? Bueno, gracias, maestro. Lo primero hay que conocer qué es lo que significa que sea un muerto específicamente y no otra cosa. El muerto primero acarrea consigo pudredumbre. Pudredumbre que si lo conectamos a un ser vivo puede dañar a ese ser vivo. Dicha pudredumbre también afecta. Caso sencillo, si tomamos muchas manzanas, de entre las cuales colocamos una sola que sea la que está muerta, dicha manzana a un largo periodo de tiempo también contaminará a las demás. Nietzsche lo que está diciendo con esto, que cargando con el muerto de las acciones pasadas, primero, porque un muerto no puede cargar a otro muerto, por consiguiente, el muerto tuvo que haber existido primero que el vivo. Entonces, nosotros arrastramos con nosotros los muertos del pasado, pero ese muerto del pasado lleva la muerte con nosotros porque no queremos deshacernos de él. Gracias.
Osvaldo. Pueden aplaudir. Osvaldo, refiriéndonos a la República de Platón, ¿cuál es el principio lógico o los argumentos a partir de los cuales Platón sostiene que las mujeres de los militares deben ser mujeres comunes para todos? Repita la pregunta. En la República, Platón sostiene que las mujeres de los militares deben ser mujeres comunes para todos los militares. La pregunta es que ¿cuál es el argumento que plantea Platón para justificar ese postulado? Bueno, aunque no lo tengo muy claro directamente el argumento, pese a que lo he leído en varias ocasiones para evitar un poco de reseña, lo he pasado por alto, así que no voy a abundar directamente sobre lo que desconozco, pero trataré de dar por lo menos un juicio totalmente a priori sobre la misma. Conociendo nosotros que el servicio militar es algo público que se ofrece a un Estado, también de la misma forma como estas son la acompañante y segunda parte del mismo militar, estas deberían de ofrecerse a los mismos, haciendo de igual manera lo que hace el militar por el Estado, lo que ellas hacen por su pareja. Gracias.